Listo. Pues muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta segunda sesión de nuestro módulo sobre el principio de imparcialidad y neutralidad en los procesos electorales. Vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer, pero antes quisiera preguntar si alguien tiene alguna reflexión, comentario, duda, idea que quisieran compartir antes de iniciar con esta segunda parte. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a continuar. Eh, Simplemente para recapitular, ¿no? Ayer hablábamos sobre el 134 constitucional, reflexionábamos eh, sobre qué pertinente es nuestra regulación, pensando en esa delgada línea que existe entre la libertad de expresión y el principio de neutralidad, ¿no? La responsabilidad, la obligación constitucional que tienen todas y todos los servidores públicos de no intervenir en los procesos electorales, ni con el dinero público, ni con manifestaciones que puedan invitar al voto o coaccionar el voto. Esto porque tiene una investidura pública y porque puede ser en perjuicio del principio de equidad en la contienda, ¿no? Vimos datos de Adam Przeworski, quien nos dice que desde 1789, que fue la primera elección en todo el mundo, como la conocemos ahora, ¿no? Con voto popular para elegir un presidente nacional, eh, hasta 2008 tenemos mayores probabilidades de que quienes estén en el poder se queden que quienes vienen compitiendo, ¿no? Entonces, ante esto, pues es bien importante los estándares internacionales, la Comisión de Venecia nos recuerdan que es algo muy deseable y es por lo que hay que trabajar en las democracias, guardar el principio de neutralidad en la competencia. Y bueno, veíamos, ¿no? Que nuestra regulación viene precisamente del conflicto electoral de la elección de 2006, donde un candidato en particular, bueno, el presidente de la República, ¿verdad? En ese momento, Vicente Fox Quesada intervino en el proceso electoral y entonces, a partir de ahí, ¿no? El Instituto Federal Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitieron diferentes acuerdos, sentencias, y al final del día se declaró válida la elección. Pero esto nos trajo la reforma constitucional, la adición del párrafo séptimo y octavo del artículo 134 constitucional, en el que básicamente se agrega, ¿no? Se establece una obligación, y lo decíamos ayer, esto es muy importante, una obligación de carácter permanente para todas y todos los servidores públicos de todos los órdenes y niveles de gobierno de no usar la propaganda gubernamental como personalizada y utilizar los recursos públicos con completa imparcialidad, garantizando este principio de neutralidad, ¿verdad? Para garantizar la equidad en la competencia tal como lo establece la Constitución. Vimos entonces que después de analizar esto, vimos, ¿no? Que la asistencia de las y los servidores públicos a eventos proselitistas se ha considerado como un equivalente al uso parcial de recursos públicos, como un desvío de dinero público, el hecho de que los servidores públicos asistan a actos proselitistas para hacer campaña, para promover el voto, para influir en las contiendas electorales. Entonces, ayer analizábamos la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral y estuvimos discutiendo, ¿no? Ayer, reflexionando de que ha sido un criterio no muy estable, ¿verdad? Que se ha ido modificando de un criterio muy estricto en rojo, donde
Básicamente ningún servidor público podía ir en ningún momento a un acto partidista, aunque fuera día inhábil o hábil, hasta el criterio actual, en el que, ¿cuál es el criterio actual? Para que nos quede muy, muy claro, las y los servidores públicos pueden asistir a eventos proselitistas siempre y cuando sea día inhábil. No se considera hora inhábil de lunes a viernes, los que marcan la respectiva legislación del Estado, fuera del horario laboral. Ese criterio quedó atrás. Tiene que ser un sábado, un domingo, el día que marque concretamente la ley, el Estado, la normativa, los reglamentos administrativos, los decretos, pero de ninguna manera pueden ir en días hábiles, ¿verdad? Y evidentemente si van a estos eventos públicos, tampoco pueden hacer uso de la voz y estar haciendo comentarios que puedan incidir en la contienda electoral. Entonces, eso nos debe quedar muy claro. Sobre todo esta regla aplica, decíamos, para los presidentes municipales, las y los presidentes municipales, los gobernadores, en general, todos los cargos de la administración pública, estatal, federal y municipal, ¿verdad? Mencionábamos que, bueno, en general aplica para todos los servidores públicos, pero hemos visto que los casos que han sido aplicables, sobre todo, van para esos cargos. Porque se ha dado el caso, por ejemplo, hubo un caso de una consejera electoral distrital que acudió a un evento y se le sancionó por por violación del 134 constitucional, porque pues estaba violando el principio de equidad y de neutralidad de la contienda, a pesar de que era una consejera distrital, ¿no? Porque estaba asistiendo a un evento partidista, ¿no? Se le sancionó a una consejera electoral distrital. Así han habido otros casos de otros servidores públicos. Entonces, ese es un criterio que debemos de tomar en cuenta, que se aplica para todos los servidores públicos, pero en los casos que generalmente se denuncian son presidencias municipales, gobernadores o el presidente de la República, ¿no? Que se ha denunciado desde Fox que prácticamente todos los presidentes ya han incurrido en estas omisiones. Pero tenemos una excepción, ¿no? Con las y los legisladores, que este es un criterio muy reciente que acaba de establecerse prácticamente con esta sentencia que comentábamos ayer, en 2018, y esto es debido a que las y los legisladores tienen una doble dimensión, una bidimensionalidad de la función pública que ejercen al formar parte de grupos parlamentarios, pues evidentemente sí o sí tienen que ir a reuniones partidistas todo el tiempo, ¿no? Entonces, se consideró que las y los legisladores sí pueden asistir a eventos partidistas de lunes a viernes, bueno, en horario, en días y horas hábiles, siempre y cuando asistan a sus obligaciones parlamentarias, a sus sesiones en el Congreso de la Unión o en los congresos locales. Entonces, ese ha sido el criterio general. Pero también recordemos que aunque pidan licencia sin goce de sueldo, ningún servidor público puede estar simulando con la ley, ¿no? Tienen que ir, evidentemente, en días y horas inhábiles. Bueno, ese es el criterio que actualmente rige. Ayer comentábamos que es un poco ambiguo, un poco inestable, pero también comentábamos, ¿no? La complejidad de esta regulación. Justo ayer estaba yo buscando bibliografía de derecho electoral comparado, de ciencia política comparada, y me encontré con este documento muy interesante que se los recomiendo porque ustedes han estado viendo, ¿no? Diferentes servidores públicos en redes sociales que están, ayer mismo Monreal salió a decir, ¿no? Respecto de lo que están haciendo Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación. Monreal ayer salió a decir, ¿no? Lo que estuvimos viendo ayer en clase,
que los servidores públicos no pueden quitarse la camiseta después de la oficina, como si ya dejaran de ser servidores públicos, ¿no? Que hay una regla, una evolución jurisprudencial que establece que solo pueden hacer actos proselitistas, ¿verdad? En días y horarios inhábiles. Entonces, bueno, además, ayer también les invitaba a la reflexión y hoy me gustaría que llegáramos entre todos a conclusiones, a ver a qué conclusiones grupales llegamos al final de esta sesión sobre la pertinencia de nuestra regulación, ¿no? ¿Podría ser excesiva o no? Sabemos que evidentemente queremos separar la función administrativa de las campañas electorales, pero ¿qué tan restrictivo es el permitir o no el pronunciamiento de los servidores públicos, ¿no? Esa es como una de las preguntas a las que les invito a la reflexión. Ayer estaba analizando este documento. En España, como vimos ayer en un video, tienen una legislación muy similar a la nuestra, regulan muy concretamente el principio de neutralidad. Y entonces, en este texto, Vázquez Alonso, Víctor, nos invita, bueno, cuestiona la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, que básicamente ha sostenido que, si bien, vean esto, ¿no? Aquí lo explica. La Corte Suprema norteamericana ha elaborado una doctrina sobre la neutralidad política de las instituciones públicas a través del concepto government speech, ¿no? O sea, esto que nosotros estamos viendo del principio de neutralidad, en la doctrina norteamericana lo llaman government speech, y la idea central de esta doctrina es que cuando el gobierno habla ideológicamente a través de sus políticas, no está limitado por la Constitución y por lo tanto su único control no es judicial, sino el del proceso político. Es decir, que no está bajo objeto judicial lo que los gobiernos hablan ideológicamente, pero ojo, a través de las políticas, ¿no? Entonces, está interesante porque no analizan el discurso en sí de los presidentes, sino de cómo las políticas públicas en un momento dado pueden discriminar o no ciertas ideologías, como que clínicas que consideran la planificación familiar, el aborto como planificación familiar, forman parte o no de un padrón de beneficiarios del Estado. Dependiendo de qué tan conservador o liberal sea el gobierno, pues van discriminando a ciertos sectores de ciertos programas. Eso es muy interesante y entonces la Suprema Corte, bueno, la Corte Suprema de Estados Unidos, ha dicho que eso no puede estar controlado judicialmente, sino que esto es controlado por este concepto muy interesante que es de public forum, es decir, por el electorado. El electorado tendría que ser, de acuerdo a la doctrina norteamericana, quien al final del día decide si premia o castiga a los gobernantes por la manera en cómo el gobierno habla ideológicamente durante sus gobiernos. En fin, ya después, estoy haciendo una investigación más a fondo de todo este tema, quiero hacer como una investigación comparada de cómo esto se ha entendido en diferentes tribunales constitucionales, ya después les compartiré las conclusiones, pero es que a mí lo que me preocupa, que los comparto a ustedes, ¿no? Es que estemos teniendo regulaciones que sean imposibles de cumplir, ¿no? Que vayan en contra de la misma naturaleza de la política, ¿no? Tenemos que, evidentemente, insisto, no se trata de tener un Estado completamente libertario con absoluta libertad de expresión, eso definitivamente no es lo deseable. Tenemos que resguardar el principio de neutralidad, pero justo ahora que estamos en la evolución, en el desarrollo del Internet, de la política 2.0, del uso de las redes sociales, me parece que estamos entrando en una misión imposible, en querer controlar cada una de las palabras de todas y todos los servidores públicos. Entonces necesitamos ver, llegar como a un equilibrio, ¿no? De estos alcances del principio de neutralidad. Pero bueno, eso es como una reflexión externa que les comparto como académico, como académica, les comparto esta preocupación que tengo, esta
duda sobre la pertinencia de nuestra legislación, pero lo importante es lo que ahorita está regulado, ¿no? Y que los servidores públicos deben de seguir lo que dice la Constitución. Y actualmente vemos que no lo están siguiendo. Una gran cantidad de servidores públicos no están preocupados por esta legislación, a pesar de que, bueno, ayer incluso se votó, ¿no? Vemos que hay una resistencia al cumplimiento de las sentencias del Tribunal Electoral. La semana pasada también el Tribunal Electoral ordenó la integración paritaria de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputaciones, y ayer algunos partidos políticos votaron en contra de darle cumplimiento a esta sentencia. Ya no supe ayer en qué quedó, pero vemos que hay una resistencia a darle cumplimiento a esta sentencia. Pero dijimos ayer también que ante el problema de las sanciones existe actualmente un vacío. El legislador nunca emitió la ley reglamentaria del 134 constitucional, y entonces tenemos un fuerte vacío porque no hay sanciones prácticamente para algunos servidores públicos. Para los presidentes municipales no hay problema porque se ha establecido que eso es el cabildo, ¿no?, el que los debe de sancionar, y básicamente así ha funcionado, aunque ojo, sí ha habido casos como un presidente municipal en Durango que estableció una controversia constitucional, misma estrategia que siguió el Bronco, y por lo cual no se les ha podido sancionar. Entonces, ante este vacío, se emitió una sentencia del Tribunal Electoral que les mencionaba ayer, que establece que por una sentencia de autoridad jurisdiccional se puede establecer si un candidato o candidata sigue cumpliendo con el requisito constitucional de contar con un modo honesto de vivir después de violar reiteradamente y sistemáticamente la Constitución, ¿no? Entonces, esto es un tema muy, muy importante, como ustedes pueden ver. Puede ser un problema para la elegibilidad de las y los candidatos para el 2024. Imagínense simplemente un caso hipotético que Claudia Sheinbaum siga sin querer cumplir las reglas del 134 constitucional, que viole sistemáticamente la Constitución. Puede ser un escenario en que se le declare inelegible, ¿no? Entonces, híjole, se va a poner bueno, ¿no? Entonces vean la complejidad en la que estamos porque el legislador no estableció la ley reglamentaria del 134. Al rato hablamos de lo que tendrían que hacer tal vez los legisladores, las propuestas de algunos académicos, pero bueno, ahora sí, vamos a entrarle al tema de la reelección. Como ustedes saben, a partir de 2014 reintrodujimos de nuevo la figura de la reelección en nuestro sistema electoral. ¿Por qué digo reintrodujimos? Porque vean ustedes que desde la Constitución de 1917 se permitía la reelección legislativa. Históricamente tenemos en México un prejuicio muy fuerte en contra de la reelección, ¿no? Y eso tiene unas razones históricas muy importantes, sobre todo por el tema, ¿no?, que fue motivo de la Revolución Mexicana, ¿no?, la reelección del presidente de la República, que se reeligió más de 7 veces, ¿no?, Porfirio Díaz. Entonces, pues ustedes saben muy bien, ¿no?, este lema que veíamos en nuestros libros de texto desde la primaria, que se le ha acuñado erróneamente a Madero, sufragio efectivo, no reelección, pero que irónicamente fue una frase que usó el mismo Porfirio Díaz en contra de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada, porque saben ustedes, ¿no?, que Benito Juárez intentaba la reelección y falleció, ¿no? Antes de falleció, pero justo algunos señalan que tal vez se hubiera reelegido Benito Juárez si no hubiera fallecido. Y el mismo Lerdo de Tejada, en unas elecciones cuestionadas, y que de hecho, aquí José María Iglesias, el famoso ministro de la tesis Iglesias, que consideraba que sí procedía el amparo en materia electoral, ¿no? Una pequeña excepción en nuestra historia sobre esta regla tan fuerte que tenemos de que no procede el amparo en materia electoral.
pero justo el ministro presidente de la Suprema Corte en aquel momento era José María Iglesias, y él con otros ministros desconocieron la elección en la que se realizó Sebastián Lerdo de Tejada por muchas irregularidades, ¿no? Hubo una gran cantidad de irregularidades. Y vean qué antecedente tan interesante, ¿no? Porque fue una elección presidencial y es la única en la historia en que ¿no? Se reconoció formalmente por todos los ministros de la Suprema Corte. Entonces, fue ahí cuando se proclamó presidente el ministro José María Iglesias, porque así lo establecía la Constitución, que ante una ausencia de presidente de la República, pues iba a ser el presidente de la Suprema Corte. Ya después, con Porfirio Díaz, se quitó esa regla, porque era evidentemente peligrosa. Además, ¿no? Bueno, es que en México, híjole, hemos hecho unas reglas muy, muy extrañas desde nuestra vida independiente. Hace poco leía un texto de Villalpando muy interesante, que, que cuestionaba cómo tenemos tantos errores desde nuestros orígenes, ¿no? Copiamos la Constitución de Estados Unidos prácticamente sin cambiarle una coma, ¿no? Así agarramos el modelo gringo y lo pusimos con un error fatal. Decimos que el vicepresidente de la República iba a ser eso mismo político de eso y lo cambiaron. Pero los constituyentes de, me parece que es 1857, no se percataron de esta corrección y copiaron mal la Constitución norteamericana y copiaron esa misma figura. Entonces, pues imagínense que el vicepresidente evidentemente iba a ser opositor, ¿no? De, eh, iba a ser opositor del primer presidente, ¿no? Entonces vimos la terrible conspiración de Nicolás Bravo en contra de Guadalupe Victoria, ¿no? Desde la primera presidencia que tuvimos en la República Mexicana. Entonces, híjole, nos hemos equivocado muchísimas veces, pero bueno, esto no viene al caso. Lo que sí viene al caso es esto, ¿no? De la reelección. Que entonces, Porfirio Díaz, bueno, Madero utilizaba la reelección, este sufragio efectivo no reelección, para recordarle al mismo Porfirio Díaz que él había luchado en contra de la reelección de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada. Y entonces, pues en realidad, ¿no? Esta frase fue de Porfirio Díaz. Entonces, por todas estas cuestiones históricas, en México pues sí tenemos un prejuicio bien fuerte en contra de la reelección. Pero vean que esta reelección, esta posibilidad de la reelección no era en contra de la reelección presidencial. Perdón, solo era de la reelección presidencial, no de la reelección legislativa. Pero ¿qué pasó? Ahí vienen otras cosas de nuestra historia, ¿no? Aquí lo que ocurrió fue, bueno, recordemos nuestro primer presidente después de la Constitución de 1917, fue Carranza, luego vino Álvaro Obregón, luego vino Plutarco Elías Calles, y justo cuando estaba Calles, se buscaba, se modificó la Constitución para permitir la reelección presidencial de Álvaro Obregón. Entonces, toda la familia revolucionaria estaba enojadísima, ¿no? Porque en 1928, gracias a esta reforma constitucional, se realiza Álvaro Obregón. ¿Y qué sucede? Pues que viene un gran malestar porque se estaba diciendo que se traicionó el espíritu de la Revolución Mexicana, ¿no? Donde se estaba, o sea, el principio más importante de la Revolución Mexicana es que no se pueden reelegir los presidentes de la República, ¿no? Y entonces Calles, para poder poner de nuevo a Obregón, traicionó este principio. Entonces todo el mundo estaba muy enojado y bueno, además de la lucha cristera, este contexto religioso tan fuerte, había una crisis muy fuerte en el país y ya sabemos que culminó con el asesinato de Obregón en 1929, ¿no? Pero a ver, a lo que voy con todo esto es que vean que sí existiera la reelección legislativa, pero
Entonces viene esta reforma a la Constitución para permitir la reelección presidencial después de un periodo. ¿Y qué pasa? Pues ante el malestar de la familia revolucionaria, de los caudillos revolucionarios, se vuelve a cambiar la Constitución me parece que fue en el 33, para quitar esta posibilidad de reelección, pero se quita toda la reelección, incluida la legislativa. ¿Y por qué se hizo esto? Los historiadores, los sociólogos políticos nos dicen que por un afán de control de Plutarco Elías Calles y todo el maximato, de controlar las carreras políticas de las y los legisladores en todo el país. Para controlar la carrera política de toda la familia revolucionaria en todo el país. Porque ustedes saben muy bien que una de las ventajas de la reelección no solamente es, pues sí, si es un mecanismo de rendición de cuentas, se supone que es la reelección nos debe de permitir premiar o castigar a nuestros representantes populares. ¿Y eso qué permite? Además de acercar a los representantes con los representados, esto es algo muy importante porque permite que los legisladores no respondan exclusivamente al partido político o al líder del partido político, sino que respondan a la ciudadanía. Entonces, evidentemente, si tú prohíbes la reelección legislativa, vas a tener controlada la agenda política, la carrera política de todos los que están buscando entrar a la vida política, porque tú decides desde el partido político quién va y quién no va a una candidatura. En cambio, cuando tenemos bien diseñada la reelección, es la ciudadanía, a partir de elecciones primarias o elecciones internas, quienes deciden quién va por estas candidaturas. Entonces, vean dónde hay un gran vicio de nuestro régimen constitucional, porque pues se prohibió por muchísimos años la reelección, hubo un fuerte debate en algunos momentos históricos para volver a reincorporar la reelección y no se logra hasta 2014. Entonces, bueno, vean que a partir de 2014 México entró a la normalidad de lo que ocurre en las democracias de todo el mundo. En América Latina, Costa Rica es el único país que no permite la reelección legislativa, pero de ahí en fuera, en todos los países democráticos, creo que con excepción de Filipinas, todos permiten la reelección legislativa, porque además permite la profesionalización de las carreras legislativas, ¿no? Entonces, bueno, esto vimos que se incorporó en 2014 y bueno, algunos lo aplaudimos bastante, pero otras personas también lo han criticado mucho porque señalan que la reforma de 2014 la descafeinó la figura de la reelección, porque como ustedes saben muy bien, se puso un candado que establece que los partidos políticos son los que al final del día tienen la decisión, ¿no? Porque una persona que busque la reelección debe de solicitar este registro por el mismo partido por el cual ganó la primera elección. Entonces, a menos que se separe del partido político durante la primera mitad del mandato. Entonces, ese es un candado que muchos consideran que lo descafeinó, porque al final de cuentas es el partido político quien decide quién sí va y quién no va por la reelección. En fin, bueno, bueno, yo les quiero compartir una investigación que hicimos en la Escuela Judicial Electoral. ¿Alguien levantó la mano? Elizabeth Carla nos compartió un documento, La miseria de las nociones. ¡Ay, qué interesante! Excelente libro. Me encanta José Manuel Villalpando. Les recomiendo muchísimo que lo leamos. Gracias, querida Elizabeth, por compartirlo.
el texto que yo les comentaba de Villalpando es una obra que acaba de publicar el Tribunal Electoral sobre los antecedentes históricos de la democracia en México, donde escribe él, Villalpando, nuestro querido profesor, no me acuerdo el nombre, bueno, varios profesores historiadores escriben en este libro. Se los recomiendo que entren a la editorial del tribunal y ahí vean las publicaciones más recientes, y entonces ahí pueden consultar este que les menciono, ¿no? Sobre este error garrafal de la vicepresidencia que teníamos en un momento dado. Bueno, pero bueno, guarden este link que nos mandó la miseria de las nociones. Guarden este link que nos compartió Elizabeth. Yo también lo voy a guardar. Bueno, ahora sí, vámonos con los aprendizajes de la reelección, porque lo que me interesa es que también veamos la complejidad del tema de la reelección y la salvaguarda del principio de neutralidad en los procesos electorales. Bueno, entonces, vean, hicimos una investigación en la Escuela Judicial Electoral. Específicamente, queríamos ver cuántos servidores públicos, la proporción de servidores públicos que habían sido sancionados o denunciados por violaciones al 134 constitucional que buscaran la reelección, ¿no? Entonces, vean que después de 2014, básicamente, bueno, tenemos como los primeros aprendizajes de la figura de la reelección a partir de la elección de 2018 y tuvimos, ¿no? Estos aprendizajes, vean ustedes. Bueno, estos datos son de Edgar Magar, publica estos hallazgos en la revista Nexo. Vean ustedes, es muy interesante estos primeros aprendizajes de la reelección municipal en 2018. Vemos que solo 1 de cada 5 presidentes municipales que compitieron durante 2018 fueron reelectos, es decir, solo el 20% en todo el país, 276, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de la investigación que realizó su servidora era ver qué tanto se violaba el principio de equidad a partir de la figura de la reelección, porque mucho se argumentaba, una de las preocupaciones de los académicos era que la figura de la reelección en sí misma era peligroso para el principio de equidad, ¿no? Porque, como ustedes saben, pues si alguien está en el poder, va a usar los recursos públicos, va a tener esta tentación muy fuerte de querer usar los recursos públicos para intervenir en los procesos electorales. Pero, pues vean estos datos de 2018, ¿no? Que solamente 276 en todo el país, el 20%, logró la reelección. Entonces vemos que no es una cuestión tan sencilla de analizar, tan genérica, ¿no? Afirmar de que si alguien va por la reelección, inmediatamente la va a tener. Ojo, pero vean, algo que sí es muy interesante de este estudio es que los partidos políticos obtuvieron en general mayores victorias en aquellos municipios en los que fueron por la reelección y aquellos en los que no. Es decir, se beneficiaron más de la reelección que ir por sillas vacías. Vean qué interesante esto, ¿no? A los partidos políticos sí les conviene la reelección, aunque hayan tenido históricamente tantas resistencias para implementar la figura de la reelección. Otro dato interesantísimo, vean que Morena no perdió ninguna silla, ninguna, en las que fue por la reelección. Sin embargo, sí se minimizó la oleada morenista para los partidos que sí fueron por la reelección, es decir, PAN, PRI, PRD, etcétera, que fueron a nivel municipal por la reelección en 2018 en este primer ejercicio, pudieron tener mayores resistencias frente a la oleada morenista, que fue muy fuerte en 2018, ¿no? Entonces, bueno, es que en México tenemos este fenómeno del gran liderazgo que representa en términos weberianos, ¿no? Del liderazgo carismático del presidente de la República, pues tuvo un efecto de arrastre impresionante, ¿no? Entonces, pues vean cómo interactuó ese efecto con la primera reelección que vimos en prácticamente varias entidades federativas al mismo tiempo, a nivel municipal.
Pues aquí podemos ver estos resultados de la elección de alcaldías en 2018 y vean cómo Morena eh, gana todo, no pierde ninguno, ¿no? Tampoco el PES porque fue en alianza con Morena, ¿no? No pierden, bueno, además tal vez no tenían ni, bueno, sí, iba en alianza con Morena, pero vean, ¿no? El PRI eh, pierde 18, el PAN pierde 15, el PRD 16, Verde Ecologista 14, Movimiento Ciudadano 15, el PT 20, los independientes, vean, los independientes pierden 44, probablemente son el grupo de presidentes municipales que más perdieron la reelección, los independientes. Entonces, es un fenómeno que habría que investigar, ¿no? Eh, aunque sí ganan 33. Los partidos locales también pierden muchas sillas, ¿no? Bueno, entonces les invito a que consulten estos datos después con calma. Pero bueno, ahora sí, sobre el tema que nos ocupa, que es el principio de neutralidad, vean que sobre este primer ejercicio de la reelección hicimos una búsqueda, ¿no? De todas las sentencias que hubieran llegado las impugnaciones que hubieran llegado al conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y en el buscador en el buscador avanzado, pusimos palabras como reelección o elección consecutiva. Aparecieron un total de 146 sentencias, de las cuales 18 estuvieron vinculadas a posibles violaciones con el artículo 134 constitucional y actos anticipados de campaña de 9 presidentes y 2 presidentas municipales. De entrada, aquí fue como el primer hallazgo, porque yo en lo particular esperaba encontrar una gran cantidad de sentencias, pero no fue así. Aquí tendríamos que pensar que tal vez muchas se quedaron en el ámbito local, en los tribunales electorales locales, porque también revisamos las salas regionales, no solo sala superior, pero vean que solo son 18 sentencias vinculadas en todo el país, ¿no? Relacionadas con violaciones al artículo 134 constitucional. Ahora me estoy haciendo la investigación de 2021 y tampoco estoy encontrando muchas sentencias. Después les paso los datos, los voy a publicar en Twitter o en la página de la Escuela Judicial Electoral sobre 2021, pero vean que sobre 2018, qué poquita. Y vean esto. Eh, eh, sobre todo, encontramos de estas 18 denuncias, 9 estaban relacionados con acusaciones de actos anticipados de campaña en contra de 9 presidentes municipales y 2 en contra de 2 presidentes municipales, ¿no? Y bueno, ¿qué encontramos? Vean, 7 de estos presidentes municipales sí lograron la reelección, 3 no, y en 2 casos no aplicó. Vean este tema que me parece muy importante. En 8 casos solicitaron licencia del cargo, en 2 no, y en un caso no aplicó. ¿Por qué les menciono esto como algo muy importante? No sé si ustedes recuerdan, pero hubo una discusión muy acalorada sobre si quienes aspiraban o no a la reelección deben o no de separarse de su cargo. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Para darles un espacio a ustedes de que manifiesten su punto de vista. ¿Ustedes cómo ven ese tema? ¿Deben o no deben quienes aspiran a la reelección separarse de su cargo? ¿Cuál es su opinión? Elizabeth nos menciona que debe separarse. ¿Alguien más que tenga una postura? Alejandra Barraza dice que yo creo que no. Muy bien. ¿Alguien más? Ya tenemos alguien que dice que sí, alguien que dice que no. Adelante, Alejandra, te escuchamos. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Yo creyera que no, Lee, creo que este es un tema muy controvertido, incluso como ayer lo estábamos viendo, por ejemplo, en las comparativas que están haciendo con otros niveles de democracia, aunque no somos el mismo, pues, familia jurídica,
sí tenemos similitudes, por ejemplo, sobre todo con América Latina. Eh, Se supone, o yo entiendo, que es la reelección, pues una continuidad, o eso debiera ser, para que la persona que está en un ejercicio de un cargo público pudiera seguir con su programa, con su proyecto de Estado, de municipio, de nación. Entonces, quizás sí pudiera ser procedente en cuestión de proselitismo y por cómo está la legislación, pues para no causar estragos, ¿no? Pero sí sería como incoherente si nos vamos como a la base, a lo básico, el por qué separarse, pues entonces ahí habría una descontinuidad. Y si la persona otra vez ejerciera el cargo por la votación de las personas, que ganara el cargo, pues entonces ahí habría quizás 3, 4 meses de pues una disparidad en el propio gobierno que esté dirigiendo, ¿no? Porque pues entonces ya no habría alguien que dirija de forma pues titular ese organismo. Por eso yo lo vería pues como incongruente. Sería todo. Muchas gracias, Ale. Vamos a ver que esto que nos acaba de decir Ale es justo el razonamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Que por eso estableció que no necesariamente, bueno, que no es obligación, a menos que lo establezca la legislación de cada estado. Pero por esos mismos argumentos que nos acaba de dar Alejandra, ¿no? Ahorita lo discutimos. Hugo, muy buenos días, te escuchamos. Hugo Galván, no te escuchamos. Perdón, es que no había activado el micrófono. Buenos días. Yo creo que aquí no debemos de perder de vista que los legisladores pues tienen a su alcance todo lo que corresponde a programas sociales y a bajar recursos, lo que se llama bajar recursos. Entonces sí se corre un riesgo, al no separarse de sus cargos, sí se corre un riesgo sumamente alto de que se haga proselitismo con recursos públicos, sin hablar por supuesto, de un peldaño más allá, que es el desvío de recursos y la coacción del voto, ¿verdad? Esa sería mi opinión. Muchas gracias, Hugo. Es una preocupación importante, ¿no? Vamos a escuchar ahora. ¿Quién más tenía la mano levantada? Creo que ya, ¿verdad? ¿Nadie más quería participar? Pablo, vi que tenías la mano levantada. Te escuchamos. Sí, buenos días, maestra Marta. Buenos días a todos. Yo también, contextualizando lo que me dice el compañero anterior, sí también consideraría que sí sería bastante benéfico para un alcalde que se quiera postular y quiera solicitar la reelección, de que si no se separa de su cargo, pues va a tener, como propiamente lo dice el compañero, va a tener a la mano todavía todos los recursos, tanto materiales como humanos, porque pues de él va a tener las direcciones, va a tener toda la gente para que de alguna u otra manera pues hagan el proselitismo dentro de los horarios laborales, dentro de, de los periodos de campaña, sí, pero por supuesto que van a ocupar ahí inclusive hasta los vehículos, como normalmente luego se ha dado y ahorita en el 2018 que también se llevó a cabo en diversos municipios. Echaron mano de todo eso y bueno, pues si la Suprema Corte se pronuncia que no deben de, de, este, de retirarse o pedir licencia de su encargo, pues sí consideraría que para mi punto de vista sí deben de retirarse de su cargo. Muchas gracias, Hugo, Pablo y Ale, por compartirnos su punto de vista. Como bien lo dijo Ale, es un tema polémico. No hay una respuesta correcta, ¿verdad? Como todo en derecho. Creo que hay ventajas y desventajas de ambas cosas, pero lo cierto es que yo me inclino más por y sobre todo después de esta investigación que hicimos, a considerar que no es, eh, no contribuye mucho, vamos a ver los casos, a que se separen del cargo.
¿Por qué? Porque en los casos donde vimos que sí se sancionan a los servidores públicos, desde el principio, desde que llegan a la presidencia municipal, ya están pensando en reelegirse y desde ahí empiezan a implementar estrategias. Entonces, ya cuando se está acercando el periodo de la reelección, ahí sí ya hacen una simulación de pedir licencia, pero ya tienen todo un plan, o sea, digamos, orquestado desde antes, e incluso utilizan el argumento de no, yo pedí licencia, me separé del cargo temporalmente para justificar y evadir la responsabilidad por violaciones del 134 constitucional. Bueno, yo sé que la investigación tenemos que ampliarla también a los casos de 2021 y de elecciones no concurrentes con las federales. Me hago cargo de que pues, obviamente no hemos estudiado todos los casos, ya hay vacío, pero lo que hemos observado es justo esto, que solicitar licencia del cargo no impide que se viole el 134 constitucional, que estando con esta licencia, separándose del cargo, ya hayan cometido antes una violación, porque vean que esta separación del cargo solo es por un breve periodo de tiempo, pero ya estuvieron en el poder antes y van a estar, eso por un lado. Y por otro lado, creo que sí tiene mucho sentido lo que nos dice Ale, ¿no? Y qué es lo que ha razonado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la idea es que tengan una continuidad, ¿no? Entonces, a ver, sobre los legisladores, se ha considerado que se puede generar un vacío legislativo, porque si bien existe siempre la figura del suplente, no en todos los casos los suplentes están listos para tomar, evidentemente, el cargo y llevar la agenda legislativa tal donde se quedó. Entonces, si el propósito de la reforma de la reelección es generar mayor profesionalización legislativa, hacer cada 3 años este momento de vacío legislativo, pues no contribuye demasiado a la profesionalización legislativa, ¿no? Porque los suplentes van a estar ahí un tiempo tratando de hacerse cargo de una oficina que no tuvieron durante estos primeros 3 años, por algunos días, y ya después van a salirse de nuevo, ¿no? Porque ya viene la persona que acaba de ser electa para la reelección. Entonces, como que es contradictorio con este propósito de la continuidad en el cargo, la profesionalización legislativa, y que además exime a los legisladores de seguir con sus responsabilidades de representantes populares para la cual fueron electos durante el periodo electoral, para que descuiden eso. Es como un permiso de que descuiden sus funciones durante el proceso electoral. Sin embargo, por ejemplo, ayer estaba leyendo una sentencia de un servidor público del presidente municipal actual de Tecomán, Colima, y justo a él se le denunció por violación al 134 constitucional, se le sancionó porque fue a un acto partidista en el que cuando se solicita el registro de la actual gobernadora ante el Instituto Electoral de Colima, va el presidente municipal en un día hábil, se le denuncia y se le sanciona. Pero lo que él argumentaba es que pues, la ley puede ser muy inequitativa porque sus contrincantes, esto es lo que él argumentaba, ¿no? Pueden hacer campaña pues todos los días porque ellos no son servidores públicos y él solamente podía hacer campaña los domingos. Entonces, pues para él generaba una inequidad, ¿no? Evidentemente era un argumento que intentaba utilizar jurídicamente para no ser sancionado. Lo que pretendía era que se inaplicara los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, por los cuales, a partir del uso de su facultad de atracción, estableció los criterios, ¿no?, que debían seguir todos los servidores públicos para este proceso electoral de 2021. En fin, entonces, bueno, yo insisto, no hay una última verdad, no hay verdades absolutas en el derecho electoral, más bien hay que pensar en las ventajas y las desventajas, hay que seguir con ese tipo de investigaciones, estudios, análisis, porque pues, además hay que decirlo,
las investigaciones más serias sobre la figura de la reelección legislativa son de años de experiencia legislativa, ¿no? Hay una chica del CIDE que hizo su tesina estudió la reelección legislativa en América Latina desde los 90 hasta el 2018, me parece, y obviamente sus datos, pues sí reflejan algo estadísticamente significativo, ¿no? En México, pues apenas 2021 fue la primera ocasión que reelegimos a nuestros diputados federales, entonces evidentemente es muy pronto para dar conclusiones. Ahora solo podemos argumentar con base en especulaciones, en probabilidades, pero vean que nos falta mucho por aprender de la reelección legislativa y de la reelección municipal. Pero bueno, eso es algo que yo les puedo comentar. Vamos a analizar los casos acreditados, porque vean, de todas estas 18 sentencias vinculadas con 9 presidentes municipales y 2 presidentas municipales, solo en 2 casos se acreditó violación al 134 constitucional y solo en 1 por actos anticipados de campaña. Vamos a ver estos casos. ¿Qué pasó? Tenemos el SMJDC 586-2018. No llegó a sala superior este asunto por cuestiones de legalidad, ¿no? Ya saben que el REC solamente tiene criterios especiales de procedencia y pues no procedió en el caso porque no se inaplica una norma por inconstitucional o inconvencional o otro de los supuestos de procedencia del REC, ¿no? Para que llegue un asunto a sala superior. Entonces todos estos casos fueron conocidos por la Sala Regional Monterrey. Entonces, ¿qué pasó? Vean, el PRI denunció al presidente municipal de Allende, Nuevo León, Silverio Manuel Flores Leal, así como al encargado de despacho, Cesario Cavazos, por la publicación de 4 videos en la página oficial del ayuntamiento por presunta propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada. El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León declaró existentes las infracciones denunciadas. La Sala Monterrey confirmó la existencia de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada por parte de Silverio Manuel Flores, pero consideró que era inexistente la infracción atribuida al encargado de despacho. Vean, aquí un poco de lo que les estaba comentando. ¿Qué pasó? El presidente municipal, desde que llega, sube 4 videos sobre su presidencia municipal en la página de internet. Estos videos se quedan durante todo el tiempo que él es presidente municipal, hasta que empieza el periodo de las elecciones. Él pide licencia, se va del cargo y llega un encargado de despacho. Y entonces, cuando se le denuncia, quienes denuncian, el PRI quiere que se sancione tanto al presidente municipal en licencia como al encargado de despacho. La Sala Monterrey sí confirma la existencia de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada, pero no se sanciona al encargado de despacho. ¿Por qué? Vamos a ver los argumentos de Sala Monterrey. Bueno, antes, pues vean que el presidente municipal decía que la publicación de estos videos, en los cuales se entrevistaba con la ciudadanía, se había dado en un contexto de opinión personal y que buscaban atender a la obligación de informar a la ciudadanía de los logros en un ejercicio de transparencia. Además de que su difusión no aportó elementos suficientes para mostrar un impacto en la contienda electoral, ¿no? Entonces dice, no, pues estos solamente eran para mostrar los logros de mi gobierno y no aportó ningún elemento de que influyeran en la contienda. No sabemos si realmente la gente los vio y si esto influyó en sus preferencias electorales. En 2 de los 4 videos se identificaba una exaltación a las cualidades y reconocimiento del presidente municipal relacionada con programas sociales y se hacía además alusión al cumplimiento de las promesas de campaña. Entonces, recuerden lo que hablábamos ayer, ¿no? De las prohibiciones permanentes y de las prohibiciones temporales. Aquí estamos hablando de una prohibición completamente permanente. No importa en qué momento lo haga el presidente municipal, no puede ningún servidor público utilizar propaganda gubernamental con elementos de
promoción personalizada. Nadie puede exaltar su propia figura en ninguna propaganda gubernamental, estemos o no dentro de un proceso electoral. Entonces, siempre este va a ser unos argumentos que se van a utilizar generalmente en estas infracciones, pero veamos que eso no importa, porque todas las obligaciones del 134 son permanentes. En cambio, la prohibición del 41 constitucional, insisto, sobre transmitir propaganda gubernamental durante el proceso electoral, ahí sí es una prohibición temporal, porque cuando no hay proceso electoral, los gobiernos son libres de poder difundir pues los logros de su gobierno, pero ojo, sin ningún elemento que exalte la figura, ¿no? Es para informar a la ciudadanía de lo que está haciendo, ya sabemos, ¿no? Cuál es el contexto de la propaganda gubernamental. En fin, entonces, estos eran los argumentos. Además, él decía, yo me separé del cargo, yo no soy responsable de esos videos, los debió de haber quitado el encargado de despacho, porque él se quedó al mando de la presidencia municipal. Entonces, la Sala Monterrey primero precisa que para hablar de promoción personalizada en propaganda gubernamental, es necesario primero, uno, identificar qué es propaganda gubernamental, ¿no? Dos, se advierta la promoción personalizada de un servidor público. Y tres, atente contra los principios de imparcialidad en la contienda. Y bueno, también hay que verificar estos elementos personales, subjetivos y temporales. Bueno, el personal es clara la identificación del presidente municipal. Subjetivo, se identifica el contenido del mensaje en el que se busca exaltar al presidente municipal y sus logros, si bien señalan los actores respecto del elemento objetivo que lo hicieron en función del derecho a la información de la ciudadanía y cumpliendo una obligación de transparencia, la Sala Monterrey determina que para cumplir con ambos preceptos no es necesario exaltar la figura del servidor público. Y respecto al encargado de despacho, pues se consideró que no era posible acreditar el uso indebido de recursos públicos por la simple permanencia de los videos en Internet, porque aquí lo que se consideró es que no se puede hablar de un uso parcial de los recursos públicos porque el encargado de despacho dejó los videos colgados en Internet, porque pues no se puede como calcular un costo real para la hacienda de la administración municipal, porque no es como pagar tiempos en radio y televisión, donde cada minuto cuesta dinero, ¿no? Si tú lo dejas en Internet, en una página que ya está colgada de manera permanente, pues no es como posible determinar el cuánto gastó un gasto específico, ¿no? Por eso no se sancionó al funcionario, ¿no? Y vean, en cuanto al elemento temporal, la Sala Monterrey, vean, en cuanto al elemento temporal, la Sala Monterrey no coincide con el razonamiento del tribunal local que lo acredita, señalando que si bien los videos se publicaron antes del proceso electoral, al haberse mantenido hasta el inicio del proceso electoral, estos pudieron haber influido en la contienda. En opinión de dicha sala, el hecho de que el candidato intentara deslindarse de la conducta a través del argumento de estar en licencia, robustecía que su intención futura era participar en el proceso electoral. Entonces, bueno, aquí yo tengo como un cuestionamiento, ¿no? Yo les he dicho que son obligaciones permanentes y que en ese sentido, pues no importa el elemento temporal. Pero vean que sí se sigue haciendo este análisis, ¿no? Que sí se hace este análisis de analizar los elementos personales, subjetivos y temporales para acreditar violaciones al 134 constitucional. Y esto porque una de las reglas es, pues, mostrar que eso repercute en la equidad, en la contienda. Pero bueno, yo he visto resoluciones más recientes de Sala Superior donde este elemento temporal no es revisado. El ejemplo que les mencionaba es el de las cartas del IMSS, las cartas que difunde el IMSS, donde no se sanciona al presidente ni al director del IMSS, pero sí se sanciona al encargado de comunicación social del IMSS, porque estas cartas venían firmadas con el nombre del presidente. Entonces, si ustedes revisan esa sentencia, no se analiza ningún elemento temporal, porque justo se hace esta precisión de que hay prohibiciones permanentes y prohibiciones temporales. Pero bueno, yo creo que aquí es una cuestión que vamos a ir aprendiendo, vamos a ver cómo se va aterrizando
esta cuestión en la jurisprudencia, ¿no? Esto, por ejemplo, pues lo hace este ejercicio la Sala Regional Monterrey. Entonces, bueno, ahí se los dejo de tarea que ustedes revisen cómo lo consideran más apropiado. Pero bueno, al final del día, ¿se religió esta persona? No. Entonces, vean, esto es muy importante. Esto a mí, la verdad, es que sí me hizo reflexionar mucho, porque nos vamos con la finta. Si es presidente municipal y tiene uso de recursos públicos, y si puso estos videos en la página, pues seguramente va a ganar. Y vean, esta persona ni siquiera ganó. Violó la ley, se le sanciona y ni siquiera gana. Entonces, violar la ley por el 134 no es garantía de reelección. Y tampoco pedir licencia nos garantiza que los servidores públicos no violen la ley por el 134, ¿no? Veamos este otro caso. Tenemos el JRC 121 de 2018 y JDS 507 de 2018. En este caso, Alberto Medellín Rojas denunció al presidente municipal por la colocación en todo el municipio General Zaragoza, Nuevo León, de tambos de basura color verde con su nombre y la frase hechos y realidades, así como una etiqueta del gobierno municipal. Entonces, vean, si ven este tambo de basura, este tipo de tambos de basura fueron colocados por todo el municipio de General Zaragoza. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que son actos anticipados de campaña o promoción personalizada? O propaganda gubernamental personalizada. Vean qué dice, hechos y realidades. Alcalde, Asael Jaime Gallegos Escobedo. Servicios primarios, ¿no? Entonces, a ver, principalmente los actores decían que no se acreditaba el elemento subjetivo de hacer explícito el llamamiento al voto respecto a los actos anticipados de campaña. Decían, no estamos llamando al voto. Ustedes saben muy bien que uno de los elementos para acreditar estos actos anticipados de campaña es que se hagan expresiones o sus equivalentes funcionales de que se llama el voto a la ciudadanía, a favor o en contra, ¿no? Además de que cuando hicieron las campañas, él no estaba oficialmente en el cargo, pues había pedido licencia. ¿Ya ven? Otro ejemplo que reitera que los presidentes municipales se separen del cargo no nos garantiza que no se vayan a portar mal. Vean aquí, desde días antes de separarse del cargo, ya había mandado a colocar todos estos tambos de basura en todo el municipio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Vean, aquí es muy importante que pongamos atención, porque el tribunal local declara la existencia de promoción personalizada, pero también de actos anticipados de campaña. Ustedes saben que las autoridades electorales no podemos poner sanciones por violaciones al 134 constitucional, pero sí por violaciones al 41 constitucional por actos anticipados de campaña. Entonces, el tribunal local puso una multa por 32,240 pesos. Pero a ver, vean esto, es muy importante. La Sala Monterrey revoca dicha resolución al considerar que no se puede sancionar un mismo hecho por dos conductas distintas. Entonces, uno de los hallazgos de esta investigación es que muchas veces los operadores jurídicos no sabemos diferenciar sobre las infracciones. Si es un acto anticipado de campaña o es propaganda gubernamental personalizada. Lo que nos argumenta aquí la Sala Monterrey es que no podemos, por un mismo hecho, atribuir dos conductas distintas, al menos dentro del administrativo electoral. Porque evidentemente este tipo de conductas también pueden ser un delito electoral, pero ya estamos hablando de otra vía por la que se denuncia a través de la FICEL, ¿no? Que antes era la FEPADE, la FEDE, las fiscalías locales especializadas en delitos electorales. También puede ser una vía alterna de denuncia, pero vean qué interesante, en la materia electoral no podemos sancionar un mismo hecho, la colocación de tambos de basura, por dos infracciones distintas. Vean, ¿cómo ven esto? Entonces, lo que hizo Sala Monterrey
es que revocó la resolución porque no lo consideró un acto anticipado de campaña, sino propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada. Y si bien se separó del cargo, lo que consideró aquí la Sala Monterrey es que la promoción de su persona la hizo desde el 29 de noviembre de 2017 y hasta el 28 de abril de 2018, un día antes de que se le otorgara la licencia temporal al cargo durante el periodo de intercampaña, ¿no? Entonces, yo lo que noté de la Sala Monterrey es que siempre tiene problemas para definir si se cumple o no con el elemento temporal, pero yo insisto, y que esto lo he visto en sentencias de Sala Superior, en que el elemento temporal no es tan necesario acreditarlo porque es una obligación permanente, ¿no? Si estuviéramos analizando el acto anticipado de campaña, el momento en que se hace estos actos anticipados de campaña sí son importantes en términos de la temporalidad, ¿no? O si se transmite propaganda gubernamental normal durante la elección, evidentemente hay que analizar el periodo. Pero bueno, esa es una cuestión, una opinión personal, ¿no? Habría que seguir, insisto, discutiendo este tema. Se religió esta persona, su estrategia de poner tambos de basura en todo el municipio, ¿le habrá servido a esta persona? No, no se religió. El ayuntamiento además lo sancionó con inhabilitación por 10 años como servidor público. Pues vean, este es uno de los casos de éxito, ¿no? Donde pues sí se logra sancionar al servidor público y pues se le inhabilita por 10 años por violar el 134 constitucional. Esto se llama, desde la ciencia política, señalización. Es algo importante para la señalización. Que se den este tipo de casos es muy importante porque estamos mandando un mensaje tanto a los servidores públicos de que no hay impunidad y de que se les va a sancionar, ¿no? Y también a la ciudadanía, de que se está cuidando con el principio de equidad en la contienda. Entonces, como ustedes lo decían ayer, es muy importante que existan criterios claros, ¿no? Tal vez haya cambiado con el tiempo el criterio, porque hemos ido aprendiendo a través de los casos y de nuestra democracia que todavía sigue en pañales, pero sí es bien importante, ¿no? Que se mande esta señalización correcta a la ciudadanía de que está prohibido esto. Por eso tenemos un problemón cuando los gobernadores o el presidente de la República no quieren cumplir la Constitución, porque en este caso no hay quien lo sancione. No sabemos quién es el superior jerárquico del presidente de la República, ni, bueno, no tiene un superior jerárquico, ¿no? Ni de los gobernadores. Lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que en el caso del Bronco, el superior jerárquico podría ser en todo caso el Congreso de la Unión, porque cuando el Congreso de Nuevo León sanciona al Bronco, además de que violaron las garantías del debido proceso, el Congreso de Nuevo León, pues en realidad no podemos decir que el Congreso, el Poder Legislativo local, está por encima del Poder Ejecutivo local. Entonces, ese fue el razonamiento de la Suprema Corte, por el cual tiran la sanción al Bronco cuando el Bronco utilizó a más de 150 servidores públicos. O sea, ven el descaro, ¿no?, de este servidor público, exgobernador de Nuevo León, para pedir las firmas de apoyo ciudadano en toda la entidad, para ser aspirante a la presidencia de la República, cuando todavía era gobernador, ¿no?, en días y horas hábiles. O sea, el Bronco se pasó completamente por el arco del triunfo la previsión del 134 constitucional. Y bueno, había salido impune por este vacío que tenemos en nuestra normativa electoral, pero afortunadamente ya prosperó la judicialización de su caso ante la justicia penal electoral. Pero vean el problema que tenemos dentro de la justicia electoral. Y bueno, este último caso que les quiero enseñar, a ver, denme su opinión, a ver ustedes qué opinan, porque aquí me parece uno de los temas más importantes relacionados con el principio de neutralidad y la libertad de expresión, que es lo que hemos venido discutiendo. Vean, Adrián Emilio de la Garza Santos, candidato a presidente municipal por Monterrey, Nuevo León, publicó un video en el que anunciaba públicamente que había decidido ir por la reelección y explicaba las razones de ello.
el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León consideró que no se acreditaban ni el elemento subjetivo ni temporal y que debía considerarse un ejercicio amparado en el derecho a la libertad de expresión. Vean que este caso nos va a ayudar a identificar qué sí es actos anticipados de campaña y por qué no es propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada. Vean, este es el mensaje que básicamente sale a decir el presidente municipal de Monterrey a la audiencia. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Quién? Adelante. He sido un alcalde que prefiere el trabajo y los resultados a los reflectores y las fotos de tiempo completo. Analizar las opciones que pretenden gobernar. No podemos volver al pasado de corrupción, descontrol y caos que vivió nuestra ciudad. Sí voy por Monterrey, porque he demostrado que podemos salir adelante, que a pesar del desastre que nos dejaron, hemos tenido logros importantes en vialidad y seguridad, que ni siquiera juntando varias administraciones lo han logrado. Esta ciudad no puede ser gobernada con ocurrencias. Muchísimas gracias. ¿Cómo ven? ¿Es propaganda gubernamental personalizada o actos anticipados de campaña? Es el presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, y publica esto. Este es un extracto de su discurso, de un video que publica en su cuenta de Facebook. ¿Cómo ven? ¿Cómo calificarían esta denuncia? Como actos ¿Alguien? anticipados. Exacto. Muy bien. Como actos anticipados de campaña, ¿no? ¿Por qué? Bueno, a ver, creo que veo otra mano levantada. Actos anticipados de campaña. Elizabeth, te escuchamos. Bueno, yo considero que sí es un acto anticipado de campaña porque hace alusión a su persona y a sus acciones para efectos de decir, bueno, voten por mí. Digo, casi diciendo, voten por mí, ¿no? Sí, exactamente. Muchísimas gracias. Muy bien, ¿no? Lo importante aquí es que sí sepamos identificar, ¿no? De entrada, que no es propaganda gubernamental, porque no es una propaganda oficial del municipio, ¿no? No está en la página de Facebook de la alcaldía, del municipio, ni en la página de internet o en la televisión. Es algo que él personalmente pone en su cuenta de Facebook con su teléfono celular, se graba, ¿no? Entonces, de las reglas que nos daba la Sala Monterrey, que pueden ser muy útiles, no se cumple el primer elemento. Uno, pues ver si es propaganda gubernamental. Ya vimos que no es propaganda gubernamental. Entonces, ya podemos analizar la siguiente infracción, que son actos anticipados de campaña. Entonces, aquí la idea es analizar el elemento personal, ¿verdad? El objetivo y el temporal. Hay que analizar esto para acreditar si hay una infracción o no al 41 constitucional. Entonces, el debate sobre todo aquí se concentró entre las magistraturas de la Sala Monterrey en el elemento personal, ¿no? Este elemento subjetivo de llamar al voto. En el análisis de este elemento personal se consideró que claramente se identificaba el nombre e imagen. Bueno, en el elemento personal es identificar, ¿no? A la persona del presidente municipal, palomitas. En el elemento subjetivo, los dos magistraturas estuvieron de acuerdo en que se desprendían manifestaciones explícitas de apoyo o rechazo hacia una opción política, ¿no? Porque habla de volver al pasado de corrupción, de descontrol y caos que vivió nuestra ciudad. Entonces está hablando de rechazo hacia una opción política, ¿no? Hemos demostrado que podemos salir adelante. Entonces está hablando como a favor de su opción política, ¿no? Entonces, hubo un voto particular del magistrado, un voto disidente del magistrado Jairzinho David García. Él consideró que
que las manifestaciones que hizo el candidato eran propias de la naturaleza de la figura de la reelección y estaban amparadas tanto en el ejercicio de la libertad de expresión como en el derecho a la ciudadanía, a la información. ¿Cómo ven? Lo que sí estaba argumentando este magistrado, que a mí me pareció algo subjetivo, es que, pues si una persona va a la reelección, ¿por qué no puede hacerlo en el ejercicio de la libertad de expresión? Informarle a la gente, ¿saben qué? Me lanzo por la reelección, ¿no? Como que nuestro modelo sí está muy limitado, porque se puede incurrir justo en esto, ¿no? Un acto anticipado de campaña que ponga a los diferentes contendientes en un momento de inequidad. Entonces, aquí se consideró que sí se cumplía con el elemento temporal, porque estaban en el momento de las precampañas internas dentro de los partidos políticos. Entonces, ustedes saben muy bien que no solamente debe de estar para acreditarse en los actos anticipados de campaña durante el periodo de intercampañas, no antes de las campañas, pero dentro del proceso electoral, sino porque estaba el periodo de pues sí, las precampañas al interior de los partidos políticos. Entonces, por eso sí se acreditó el elemento temporal. En fin, ¿cómo ven ustedes? Esto fue lo que se decidió. Me parece que, bueno, ahorita, sí, también lo dice Mayra, ¿no? María Guadalupe. Porque dice, vamos por Monterrey. Y Mayra nos dice, sí, porque son actos porque señalan las intenciones del candidato. Bueno, ¿cómo ven? Entonces, estos son los casos que encontramos dentro de este primer ejercicio de reelección por violaciones al 134 constitucional. Esta persona vemos que sí se reeligió, ¿no? Sí se le sancionó por actos anticipados de campaña con la multa respectiva, pero y sí se reeligió, ¿no? Entonces, bueno, son algunas de las consideraciones. Entonces, ¿cuáles son nuestras lecciones? Las violaciones al artículo 134 constitucional pueden provenir no solo de candidatos o candidatos que buscan la reelección, sino de cualquier servidor o servidora pública. Entonces, esto me parece muy importante porque yo insisto, había un prejuicio muy fuerte en contra de la reelección y pensamos que en automático van a violar el 134 los servidores que van por la reelección. Y vean que no encontramos una gran cantidad de casos, aunque entendemos que ir a indagar a los tribunales electorales locales, evidentemente, y ante las fiscalías electorales, ¿no? Por la vía penal electoral, porque también son delitos electorales. Pero vean que en realidad cualquier servidor público puede violar el 134. Entonces, este prejuicio en contra de la reelección hay que irlo poniendo en tela de juicio. El presidente de la República no se puede reelegir y está haciendo violaciones constantes al 134, por ejemplo, más que muchos presidentes municipales. La solicitud de licencia, separarse del cargo, no ha sido, en estos casos al menos, prometo apurarme con la investigación de 2021, pero no es una garantía de buena conducta. Los dos casos que vimos que se sancionó a estas personas por violar el 134, se habían separado del cargo. Entonces, pues no es garantía de buena conducta. Se requiere una correcta tipificación de la conducta violada por parte del operador jurídico en los procedimientos sancionadores. Vi muchos casos donde los tribunales locales sancionaban tanto por actos anticipados de campaña como por propaganda gubernamental personalizada. Entonces, hay que tener cuidado en cómo tipificamos. Vean este criterio de Sala Monterrey, de que no podemos sancionar una misma conducta por dos infracciones diferentes. Hay que saber tipificar, encuadrar, ¿no? La hipótesis. Estrategias para contravenir la normativa electoral tampoco es garantía de reelección. Estos presidentes municipales no se reeligieron, a pesar de haber tenido supuestamente estos recursos de la administración municipal a su alcance y de violar la equidad de la competencia. Entonces, no hay que irnos con la finta, ¿no? Hay que ver que no es tan fácil como uno cree lograr la reelección. Y bueno,
bueno, estos datos no tiene caso que los veamos ahorita porque esto ya pasó, pero ya para cerrar, simplemente pues recordarles que tenemos un problema en las sanciones. Les mencionaba el caso del presidente municipal de Durango, que la sala regional especializada acredita violaciones al 134, pero el Congreso local, aquí el error fue que el Congreso local sanciona por amonestación pública y una multa al presidente municipal, pero dicen, oye, el Congreso local no es el superior jerárquico. Generalmente, quienes están sancionando a los presidentes municipales son los ayuntamientos. Es que hay un problema. Por eso necesitamos una reforma urgente en este tema. Entonces, la Suprema Corte ordena al Congreso local declararse incompetente para sancionar a este servidor público. Y el Bronco utilizó la misma estrategia. Aquí pueden leer el caso, el Subrep 123 de 2019. El Bronco, como aspirante a candidato independiente, dio inicio a la captación de apoyos ciudadanos cuando aún se encontraba en el ejercicio del cargo de gobernador de Nuevo León. Samuel García, el actual gobernador, lo denunció por la participación de funcionarios en la recolección de firmas de esos aspirantes a candidaturas independientes en horario laboral. Se acreditó, vean esto, hace rato dije 150, pero vean esto, 595 servidoras y servidores públicos recopilaron apoyos ciudadanos en días y horas hábiles. O sea, realmente no hubo nada de discreción, ¿no? Porque vemos que muchos utilizan discretamente los recursos públicos. Pero vean que aquí, de plano, bueno, el Congreso de Nuevo León lo destituyó y lo inhabilitó por 6 años como servidor público. O sea, en ese momento lo estaban corriendo, ¿no? Y bueno, antes de que el Congreso hiciera eso, la sala especializada acreditó las conductas. La sala superior lo confirmó, considerando que fue conforme a derecho. Y hubo una gran cantidad de incidentes de inejecución de sentencia, porque el Congreso de Nuevo León se tardó muchísimo en sancionar. Hubo una sentencia interlocutoria por parte de sala regional especializada que confirma la sala superior. Aquí pueden ver la cadena impugnativa. Híjole. Y luego el Bronco, después de que sancione el Congreso, en la controversia constitucional 310-2019, en el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, se argumentó que el Congreso local no es un poder superior al Ejecutivo. Se comentó que el proyecto de la sanción seguirá vivo y se ordenó al Congreso de Nuevo León analizar con qué ley existente se puede sancionar al Bronco. Y la Suprema Corte indicó que la vía para que el Bronco sea sancionado es el juicio político ante la Cámara de Diputados Federal. Entonces hay que averiguar en qué va esto, pero vean que tenemos un problemón, que el legislador necesita hacer la ley reglamentaria y no hay ninguna iniciativa. Y están proponiendo cambiar completamente nuestro sistema electoral, eliminar OPLES, no sé qué, tribunales, pero vean que este es el mayor hueco desde mi perspectiva y la mayor urgencia para legislar. Pero bueno, ahora sí, vámonos a las conclusiones. Vean, ¿tiene sentido seguir manteniendo este régimen que el legislador planteó en 2007 sobre el 174 constitucional? Yo creo que ya no tiene mucho sentido, porque a ver, ¿por qué no se estableció que podía sancionar el INE? Porque recuerden que el INE era el que resolvía los procedimientos especiales sancionadores, pero después de 2014 esto se modificó y el INE solamente tramita, pero quien sanciona es la sala regional especializada. Bueno, a nivel federal, pero así funciona en la mayoría de las entidades federativas, con excepción de 4 entidades federativas. Pero a ver, ya no tiene sentido este modelo porque uno de los obstáculos es que el INE es una autoridad administrativa y no jurisdiccional. Pero si ya sancionan, ya determinan la responsabilidad de la infracción al 134 autoridades jurisdiccionales, ya podrían ser precisamente esas autoridades jurisdiccionales las que determinen la sanción que le corresponde a los servidores públicos que violen el 134 constitucional. Y esto va acorde con estos casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso López Mendoza versus Venezuela,
y el caso Petro Urrego versus Colombia, que por cierto, Petro Urrego es el candidato de izquierda que este domingo está compitiendo con Rodolfo Sánchez, me parece, que son los dos candidatos que quedaron para la segunda vuelta de las elecciones de Colombia. Y vean que a Petro Urrego lo habían destituido, le habían quitado sus derechos políticos, y por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se determinó que Colombia había incurrido en una... se le condenó al Estado de Colombia, ¿no? Porque aquí la idea es que las autoridades administrativas no pueden suspender derechos políticos, tiene que ser una autoridad jurisdiccional. De ahí el problema que tenemos con el requisito del modo honesto de vivir, porque como ustedes saben bien, con la reforma en materia de violencia política en razón de género, se estableció que quienes tengan un delito, ojo, delito por BPG, no pueden ser elegibles para un cargo de elección popular. Pero también, por criterio jurisprudencial, se consideró que quienes no cuenten con un modo honesto de vivir, y esto generalmente ocurre cuando hay reincidencia en BPG, tampoco pueden ser reelegibles, pero ojo, esto lo tiene que decir con toda claridad una autoridad jurisdiccional. Entonces, por eso el INE no puede, como autoridad administrativa, siguiendo los estándares internacionales, decir quién va y quién no va por una elección. Aunque, ojo, porque la Corte Interamericana lo dijo, que tiene que ser por una sentencia de autoridad judicial, por una condena penal. Entonces tenemos una cosa ahí interesante que hay que seguir analizando. Yo con esto me detengo, pero me gustaría que entre todos hiciéramos conclusiones de este curso. Bueno, es un momento también, si alguien tiene un comentario o una pregunta, el momento de que la hagamos. Pero sobre todo, me gustaría que entre todos hiciéramos conclusiones de este módulo. ¿Cómo ven? ¿Cuál sería una conclusión que ustedes quisieran destacar? Adelante, César. Sí, gracias, maestra. Yo nada más mencionaría que así como a lo largo del diplomado y varios cursos que proporciona la Escuela Judicial Electoral, que sí sería necesaria una reforma electoral, pero no sé qué tanto en el sentido que la maneja, por ejemplo, el presidente o en concreto el gobierno en turno, pero sí rellenar esas cuestiones donde la ley y la jurisprudencia ya son contradictorias inclusive, donde la Constitución no está al margen de lo que dice el Tribunal Electoral, y como usted menciona en concreto, de que existe la vía penal, el juicio político, la declaración de procedencia, pero no termina de cubrir el sentido que muchos políticos dan de que, pues lo hago y pues nada más me arriesgo a una cosa, pero como tal no me quitan de la posibilidad de contender por cargos, reelegirme. Entonces yo solo concluiría que sí sería necesaria una reforma electoral, pero habría que ser mucho más específico en detalles técnicos y no nada más en la agenda de hay que desaparecer a línea, los soples y hay que hacer todo judicial. Entonces esa sería mi conclusión. Me encanta, César. Muchas gracias. ¿Qué otra conclusión colectiva podemos sacar de esto? Ana, ¿qué tal? ¿Te escuchamos? Hola, buenos días. Gracias. Bueno, yo también coincido respecto a que hace falta una reforma integral, pero creo que hay otras cuestiones que son mucho más relevantes como la paridad de género. Digo, por decir algo, homologar algunas leyes, ya también yo estoy en Veracruz, digamos de nivel estatal y procedimientos que el INE ya lleva. Creo que se podría hablar sobre regularizar el voto electrónico. Sé que hay en estados donde ya lo hacen, pero me refiero a que sea a nivel nacional, que se pueda homologar. Creo que eso todavía es más relevante y aparte de lo que usted ha comentado en esta clase también, que es importante también definir muchos procedimientos que únicamente nos basamos en la jurisprudencia, porque hay lagunas en los códigos o en las leyes o lineamientos, en vez de hablar de la reforma administrativa, ¿no? Porque, bueno, yo lo vería así, están hablando más de una estructura orgánica que de una cuestión de fondo y que pueda resolver las situaciones que, pues, cada proceso a veces salen nuevas, ¿no? Esa es mi conclusión. Muchas gracias por su clase y quedo pendiente. Excelente, me parece muy buena reflexión, ¿no?
Por ejemplo, nadie está abordando el tema de las acciones afirmativas en las reformas, ¿no? En fin, me parece excelente esto que menciona Ana, ¿no? Que hay otros temas más relevantes como para lograr la igualdad sustantiva y que no se está manejando tampoco. Leticia, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada, realmente fue un tema muy polémico, muy interesante. Efectivamente, como bien comentan los compañeros, hay una línea muy delgada entre lo permisible y lo que no lo es. Y por otra parte, también me pareció muy relevante el concepto de sobrenatura. Definitivamente el INE busca legislar o busca, mejor dicho, no legisla. El INE busca seguir los principios, el principio de equidad de la contienda y en ese sentido, eso es lo que trasciende en cuanto a la normatividad, que en esa búsqueda de la equidad, de que no tengan mayor peso quienes están en el poder y se vean en desventaja los otros partidos, pues es que se rebasa o se llega a tocar ese principio de sobrenatura, se llega a legislar en cuestiones demasiado estrictas en cuanto a los tiempos de radio, en cuanto, de tal suerte que llega a ser totalmente restrictivo la libertad de opinión, aún de los periodistas, de los medios de comunicación. Entonces, eso es lo que sí, definitivamente haría falta una reforma, pero en ese afán de buscar una reforma que busque la equidad, pues llegamos a ser más papistas que el Papa, valga la expresión. Ese es mi comentario. Pues felicidades, excelente exposición. Muchas gracias. Gracias a ti, Leticia, me encantó esta frase, ¿no? Llegamos a ser más papistas que el propio Papa. Hay que revisar, sí, tenemos excesos. Yo sí, siempre he sido muy crítica y coincido contigo, ¿no? Obviamente no significa descuidar la rectoría del Estado para salvaguardar la equidad, la neutralidad. Pero híjole, sí hay que revisarlo, al menos discutirlo. Si no estamos exagerando, si no estamos legislando contra la propia naturaleza de la política y de la democracia, ¿no? Hay que revisarlo. Yo por eso me estoy haciendo esta investigación, que ya luego les comparto, pero sí, o sea, hay que al menos cuestionarlo, al menos, ¿no? ¿Alguien más? Ya estamos sobre el tiempo, pero podríamos escuchar una última participación. Bueno, si no fuera el caso, de verdad les agradezco enormemente su atención, su participación en este módulo. Me gustaría ya dejarlos libres, pero van a tener que aguantarme otras 2 sesiones porque nos vemos el día de mañana para ver un nuevo módulo, que es el de la libertad de expresión, radio y televisión, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos mañana. Gracias por todo y que tengan una excelente tarde.